Hola, amigos de Diario Criterio, seguidores. Seguimos en esta Feria del Libro y hoy tenemos el placer de tener aquí a nuestro lado a Andrea Mejía, que curiosamente, además, y es un orgullo para nosotros, es columnista de Diario Criterio. Quincenalmente la pueden leer en www.diariocriterio.com. Sale cada domingo, perdón, ¿no? Cada 15. Quincenalmente, sí. Y Andrea es, digamos que es una de las grandes plumas que hay en este momento en Colombia. Se ha venido consolidando y recién, con motivo de esta feria, publica este libro, Antes de que el mal cierre los caminos. Es una novela bastante, digamos, sentimental, amorosa, poética. Acá podría darle muchos adjetivos más, hasta tiene un aire de thriller. En algún momento uno siente que, bueno, esto va para allá. Pero Andrea la resuelve de una manera muy particular y de eso vamos a hablar en esta entrevista. Andrea, buenos días, ¿cómo va todo? Gracias, José, qué alegría estar acá y gracias por invitarme y por hospedarme como columnista y ahora entrevistándome. Le doy mucho. No, para nosotros de verdad es un placer. Andrea, hablando un poco del tema de las columnas, siempre uno siente la presencia de la naturaleza, sus evocaciones, referencias a la naturaleza. En sus columnas, a la cultura oriental, a todo tipo de espiritualidad, y uno descansa. Yo siempre lo he dicho, leer a Andrea Mejía es como meterse en una cámara y salir y respirar otra vez, respirar nuevo, respirar, toma aire uno, se resetea, por decir de alguna manera, uno leyéndola a usted. Leyendo esta novela ocurre lo mismo, ocurre casi igual. ¿Por qué tiene tanta presencia la naturaleza en su escritura? Porque es algo tan recurrente. De hecho, Andrea me contaba, vive en una zona rural. Vivo en el campo, sí, en un campo muy agreste, en la montaña, en un sitio precioso, también sobrecogedor, porque es realmente pareciera muy, muy lejos de Bogotá y de todo. Y disfruto mucho vivir ahí a pesar de la soledad, a pesar del terror a veces que produce esa soledad en ese lugar. Pero a ese lugar le debo mucho, le debo un libro de cuentos, le debo una novela, le debo como la concentración que logré y la energía creativa que logré para escribir esta novela, aunque el paisaje no es para nada, es un paisaje marítimo, es otra cosa. Pero entonces creo que es un buen lugar para escribir y por la presencia de la naturaleza en lo que escribo, eso es algo que me preguntan mucho. Yo creo que pues es una de las fuentes principales de mi escritura en verdad y es una fuente que está viva, que siento que no solo me habla a mí ahora, sino a mucha gente. La naturaleza es algo que estamos perdiendo y en ese sentido hay como una especie de vuelta a la naturaleza en la poesía, en la literatura y en nuestra vida en general también. Y entonces de repente va a estar otra vez de moda hablar de la naturaleza porque siento que en un momento la literatura tenía que ser urbana y la naturaleza era como algo idílico, algo que la gente decía, nosotros no tenemos ya ningún contacto con la naturaleza, pero ahora que hay una crisis ecológica tremenda a nivel planetario, va a estar muy bien visto hablar de la naturaleza y puede que eso le ayude a mis libros, va a estar tan de moda hablar de la naturaleza como el patriarcado, ¿sabe? Entonces voy a, de pronto, ahí voy a encajar un poco mejor, pero aún así, aún si no estuviera de moda, aún si no fuera urgente y necesario pensar en eso que estamos perdiendo, pensar en la vida que se nos está yendo, las especies que se están extinguiendo, los bosques que se están incendiando, aún así yo preferiría siempre dejarla hablar a ella porque me parece que ella es más elocuente, más potente, tiene una voz mucho más profunda que la voz tan pequeña y tan insignificante que yo puedo tener y eso es lo que me gusta de nutrirme de ella al escribir. Por eso, esa es la idea. Digamos que esa es la fuente de esa espiritualidad, de esa tranquilidad que uno siente al leerlo a usted, porque leerlo a usted es un poco terapéutico. Muchas gracias, le agradezco mucho eso, me siento súper honrada y es algo que intento también yo misma al escribir, buscar ese espacio de silencio, de calma en medio de un mundo que va muy rápido, donde hay demasiada información. Creo que la información es lo contrario de la literatura, lo opuesto, lo que podemos consumir, lo que está en todas partes, mientras que eso que nos sobrecoge y nos emociona, nos conmueve, no es fácil de encontrar y esos son los espacios que yo creo que hay que abrir, no dar más información, no contribuir a hacer crecer el ruido, sino hacer crecer espacios de silencio y si a veces lo logro, pues me siento feliz de que usted lo sienta. En esta novela, una de las cosas que me llama la atención es que hoy mucha gente escribe frenéticamente, todo pasa rápido.
casi como si fuera cinematográfico. Usted se toma tiempo. Usted toma tiempo para hacer una descripción del mar, de un personaje, de un árbol, de un niño, de Ciro, el que sea, de un objeto. Hay tiempo para la descripción. O sea, todo transcurre con calma. También otra vez acá. ¿Por qué se casa con ese estilo? ¿Por qué la descripción es fundamental en su escritura? Me gusta justamente por eso que dice, porque es un momento de pausa, de apertura dentro del ritmo del tiempo, una especie de tensión para contemplar, y las descripciones me permiten también, las descripciones son muy poéticas, es el lugar en la prosa narrativa donde ocurre la poesía, por lo general es en las descripciones, y no tanto en los diálogos, y no tanto en párrafos que son más narrativos, y lo que a mí más me gusta en la vida es la poesía. Entonces me da como, siento que intuitivamente busco las descripciones por eso, por el ritmo, por la pausa, por la contemplación y la atención que ellas nos permiten y nos exigen, y porque allí nace la poesía en las novelas. ¿Esa poesía de dónde viene? ¿De qué lecturas? ¿De qué situaciones? ¿De vivir en la naturaleza? ¿Es una mezcla de qué y de dónde viene? Hace poquito estaba entrevistando a un poeta coreano que decía que todos teníamos un instinto poético dentro de nosotros, y eso me pareció bellísimo, que no había que llevar la poesía a las personas o léete esto, sino que había que despertar ese instinto poético, y estoy completamente de acuerdo. No sabría bien qué es ese instinto poético, pero sí que sería hermoso que eso estuviera dentro de todos nosotros y que ocurriera de manera silenciosa cuando nos detenemos a contemplar un pájaro. Parece que son lugares comunes, pero no, por alguna razón en ese espacio como de soledad y de intimidad con la naturaleza justamente, o con cualquier objeto, o con la mirada de un niño, surge algo así como la poesía. Entonces, por un lado, la poesía siempre está allí, en toda nuestra vida, y solo es como atender a ella. Pero por otro lado, pues cada vez me inclino más hacia la lectura de la poesía, más que de la narrativa, hacia, no sé, las obras poéticas en este momento me están hablando más que las obras narrativas. ¿Es un momento de mi vida o es como un camino que estoy tomando? No lo sé. ¿Y a quiénes está leyendo? Leo mucha gente, ahora justo estoy leyendo a Thomas Tranströmer, que es un poeta sueco que se ganó el Nobel, impresionante, pero transito como por muchos poetas que voy descubriendo a medida que los voy leyendo. Hice una antología de la poesía de Horacio Benavides, que creo que es el mejor poeta colombiano vivo, uno de los más importantes, una de las voces más claras. Y estar cerca de él me enseñó muchísimo, me hizo conocer muchísimos como fuentes y poetas, hombres y mujeres que me impresionan y que se quedan conmigo. Andrea, volviendo un poco a la novela, el luto es como el eje de esta historia. ¿Por qué abordar el luto y cómo decidir abordarlo como lo abordó? Que es, digamos, que es casi que encarnado en un papá que sufre, que está ido, pero que tiene un soporte en una mujer que es la que lo saca adelante, que es Irene. ¿Y por qué decide tocar el tema del luto? Bueno, había varias imágenes que empezaron como a trabajar en mí y que fui como dejándome llevar por ellas, como la imagen de las plataformas en el mar, como la imagen tenía la imagen del pelo blanco de Pablo como una especie de rey Lear. Tenía varias imágenes allí que yo sabía que ahí ya estaba empezando algo. Y de repente tuve una intuición clarísima, fuertísima, una noche en mi casa sola, pensando que la muerte es algo de verdad demasiado imposible de comprender, es algo imposible es demasiado grande para nosotros. Y bueno, eso puede que no suene como una revelación, pero lo sentí con tanta fuerza y con tanta claridad que ese sentimiento de desmesura, de no poder ante la muerte, de no poderla comprender, fue lo que me fue guiando. Y además la muerte más sobrecogedora y desmesurada que puede ser la muerte de un hijo. Entonces, a lo mejor intenté comprender lo que no podemos comprender a través de la escritura de esta novela, y pedirle también como al lector que lo intente comprender conmigo, aunque solo podamos estar ahí asombrados y sobrecogidos por esa desmesura de la muerte. Aquí hace 2 días estuvo Tiago Ferro,
que es el autor de un libro que se llama El padre de la niña muerta, que también es sobre el luto, y a él se le muere una hija pues, muy pequeña. Bueno, la suya también es de luto, pero yo creo que ahí encuentro un mérito en usted que finalmente, si a partir de un hecho que es ficción netamente, el suyo, logra de todas maneras conmover. ¿Era ese propósito, conmover, o buscaba más allá, si bien lo decía ahora, más que conmover, era más una reflexión sobre la muerte? ¿Cuál era su intención? Yo al principio, cuando presentaba la novela, que era muy, muy emocional, muy emotiva, muy de los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones, porque a mí me llama mucho la atención el personaje de Irene. Me parece, yo terminé queriendo mucho ese personaje, porque es comprensiva, quiere leerlo, lo carga a él, pero digo, en el fondo también quiere destacar lo que es el papel de ella ante la muerte, que no es de alguien cercano, sino alguien que es más bien cercano a su pareja. Sí, no sé cuál era mi intención, no tenía ningún propósito, no tengo ningún propósito al escribir, más allá de dejarme llevar por la escritura y sentir que está quedando bien, que está siendo, no sé, creíble y que está siendo sobrio, no sentimental en un sentido, pero lleno de emoción en otro. Y no tenía la intención de conmover, pero me acuerdo ahorita... Pero conmueve. Gracias, menos mal. Oyéndolo hablar, me acuerdo de Flaubert que decía, fui al entierro de no sé quién, era un entierro de alguien no tan cercano, pero él iba con toda la intención como casi científica de escritor de apropiarse de las cosas que allí pasaban, y le escribe a alguien, y voy a hacer llorar a mi lector, me pareció, bueno, es que Flaubert tenía un humor negro que yo a lo mejor no tengo tanto todavía, pero decía, pero la intención de Flaubert era claramente hacernos llorar, y lo logra. O sea, la escena del entierro de Madame Bovary es desgarradora y lloramos todos. Entonces, me parece un poco cruel que el propósito sea conmover, como manipular emociones en ese sentido, pero también entiendo lo que quiere decir Flaubert, y es que si la literatura es verdadera, toca emociones que son verdaderas, y eso es lo que se llama conmover. Andrea, hay un momento de la novela que finalmente sí, son muy buenas las descripciones, la relación de pareja de ellos es linda, pero usted le engancha a uno es a través de una búsqueda, es de esa búsqueda de la que fue novia de Gabriel, que es el personaje que muere, el hijo de Pablo, porque digamos que eso es un recurso también que surgió, o dijo, no, voy a ponerles este gancho para que vayan, los tengo que agarrar, que vayan tras ella, crear ese suspense, un poco de, como decía al principio, un poco de ese espíritu del thriller. Lo que es fascinante es que las cosas que se van revelando para el lector se me iban revelando a mí también. Yo también creía al principio que Marta era la novia de Gabriel, yo estaba convencida y yo empecé a escribir como con esa idea en la cabeza, igual que Irene, que Gabriel había dejado una novia por allá cerca al mar y que la iba a buscar y que la iba a encontrar y que se iban a de alguna manera reunir en torno a la figura del muerto, y iban a hacer las paces, iban a hacer una especie de duelo, todo eso lo pensaba yo, y en el camino me voy dando cuenta que no era así, que Marta no es ninguna novia de Gabriel, y bueno, no puedo contar porque lo arruino, pero las cosas se me iban revelando, el misterio me iba llevando a mí también al escribir, y eso me parecía como emocionante, yo misma estar intrigada por lo que estaba escribiendo. Si alguien dice que esto lo asocia con esta ola del misterio gótico, ¿usted cree que podría estar por ahí o no? El adjetivo gótico es un adjetivo que me da un poco de miedo porque lo asocio como con literatura de vampiros, sí, medieval, urbana, sí. Pero realmente en la tradición gótica la literatura es una tradición respetable y muy vieja, y de alguna manera se vuelve como a cobrar sentido cuando se lo apropian para nombrar la literatura del sur norteamericano, por ejemplo a Carson McCullers o a Truman Capote, como un gótico ahí con el que yo sí me siento muy identificada. Carson McCullers ha sido súper importante, ha sido una maestra mía, entonces si gótico es como esa importancia que tienen las atmósferas, una fuente de misterio en cada cosa, en cada objeto, y no necesariamente literatura de vampiros o literatura urbana, oscura, entonces sí creo que podría ser también un poco gótica. Porque hay cementerios. En este relato de un cementerio, claro, que es importante. También pues, esa relación con la muerte y con los con la muertos, sí.
Andrea, ya para terminar, en algún momento, lo que habla usted del lenguaje, ese lenguaje, ¿cómo se adquiere? O sea, ¿cómo sabe que esta novela pide lo que usted finalmente termina plasmando? Es una exigencia que, por un lado, es emocional. Los sentimientos o las emociones que están allí son tan fuertes, lo que está pasando es tan fuerte que necesita un lenguaje muy como en la tragedia griega. En la tragedia griega pasan cosas tan tremendas, tan innombrables, que el lenguaje no puede ser un lenguaje que intente ser como cotidiano. Entonces, por eso creo que necesitaba y me pedía y me exigía esa poesía en la prosa, como esa... No lo quiero decir de manera para nada pretenciosa, pero altura en el sentido de que no puede ser un lenguaje que intente ser a propósito descuidado, me hago entender. Sí, claro. Y por otro lado un lenguaje sobrio, pues porque justamente por la dimensión tan grande de las emociones, la prosa tiene que estar contenida. Entonces lograr como esa altura poética y esa contención al mismo tiempo era mi exigencia todo el tiempo, era lo que me estaba pidiendo la novela y lo que yo trataba de dar siempre. Andrea, usted vive en el campo, un poco aislada. Usted siempre dice, bueno, le anticipa a uno cuando va a mandar la columna, va a estar unos días perdidas, pero uno supone que está escribiendo, o simplemente no quiere saber nada del mundo exterior. Pero ese aislamiento le ha servido, bueno, dice que para la escritura obviamente hay un reflejo de ello, pero usted, por ejemplo, sabe qué está pasando en la literatura colombiana, cómo se está moviendo, en qué lugar está ocupando usted en este momento, para dónde va, qué estamos haciendo, porque pues, así como Andrea Mejía, ahí está también Fátima Vélez, está Vanessa, gente, todas muy jóvenes, muy talentosas, mujeres. ¿Qué está pasando? Bueno, sí, es verdad que vivo a veces aislada y cuando me pierdo es porque me voy a la selva y lo necesito, y eso es parte como fundamental de la renovación que necesito para poder escribir. Pero también me encanta cuando vengo a conectarme y darme cuenta de eso que usted dice, como de esa vitalidad de la literatura colombiana. Y, por ejemplo, presenté un libro de Vanessa con toda la alegría, porque intuía que allá había una gran novela, y efectivamente es una novela tremenda. Entonces me da muchísimo gusto como aprender cada vez que vengo y puedo como absorber todo lo que está pasando, justamente porque vengo como con la mente despejada y abierta. Entonces me parece importante saber qué está pasando a mi alrededor, me parece importante también aprender continuamente y dejarme influenciar por toda la renovación de la literatura colombiana o mundial, universal, lo que sea. Pero también me parece que es importante que ese no sea el criterio de orientación, que no sea solo por estar enterada de todo lo que está pasando que leo lo que leo. Yo leo cosas que ya nadie hace, pues que ya no se publican en ninguna parte. ¿Cómo qué? Como poesía china del siglo VIII. Ah, eso a veces sale en sus columnas, a veces sale el tema. Como filósofos, como fuentes que no son precisamente booms editoriales en este momento, y la combinación está bien, no estar del todo desenterado de las cosas contemporáneas que nos rodean, de los que estamos escribiendo vivos, porque en últimas, pues si no nos leemos unos a otros, ¿qué estamos haciendo? Pero no perder también las fuentes clásicas y antiguas, que para mí siempre han sido muy importantes. Bueno, Andrea, muchas gracias. No, gracias a usted, José. Amigos, busquen esta novela Antes de que el mar cierre los caminos. Es una bella novela, la verdad, muy recomendable. Y síganos acá en Diario Criterio. Chao. Chao, gracias.